Hola a todos los seguidores de nuestra web de reconstruccionismo virtual Urbe Condita, donde hoy vamos a salir de Roma para volcarnos en las consecuencias de Roma, es decir, en la Europa posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, caída política, nos referimos, porque el modo de vida continuó igual. Básicamente, cristianizándose progresivamente y dando lugar a los reinos que finalmente darían lugar a las actuales naciones europeas. Bueno, vamos a movernos en Asturias, en la Asturias al norte de la cordillera Cantábrica, en la Asturias transmontana que decían los autores clásicos. Vamos a movernos por la única vía romana conocida que venía del sur, documentada en el llamado Anónimo de Rávena, y que nos conducía desde la cordillera, pasando por la villa romana de Memorana, que estaría sobre esta vía a esta parte oeste, y como a una milla o milla y media hacia el sur. Pues vamos a movernos, sin embargo, en dirección norte, o sea, como si fuéramos hasta Lucus Asturum, que es donde terminaba esta vía, en teoría, el Lugo de los Astures, o de los Astures, y vamos a movernos para ver un fenómeno que se desarrollaba mucho en Occidente y que, debido seguramente a la cercanía de esta vía, se desarrolló también en este territorio conocido en la Edad Media como territorio de Lena, que era muy extenso, llegaba hasta desde el puerto de Pajares, desde los montes herbáceos de los autores clásicos, pues llegaba hasta al norte, hasta el actual concejo de Mieres. Este fenómeno monástico se dio en este territorio de Lena, en dirección a Pajares, unas 2 millas al sureste del enclave que ahora vamos a visitar. Hubo otro monasterio a orillas del río Lena, en su vertiente que subía por la cordillera de Pajares, de los montes de Arbás. Había otro monasterio que tenía una advocación a Santa Eulalia de Arias, que hoy en día se corresponde con San Claudio de Herías, que queda ligeramente al oeste del actual lugar de Pajares, al noroeste. Bueno, pues vamos a visitar otro monasterio que es conocido por un monumento muy emblemático que se conserva hoy en día en él. Seguramente fue un monasterio femenino, por las características morfológicas de la iglesia que vamos a visitar ahora, que es aquella de allí, que es uno de los monumentos emblemáticos del prerrománico asturiano y que es la conocida hoy en día como Santa Cristina de Lena, aunque nos encontramos ante un monumento que probablemente cambió de advocación, puesto que su advocación primitiva probablemente no fuera esta de la santa italiana Santa Cristina de Bolsena, que tiene muy poco recorrido en el geográfico, en el santuario, vamos, en lo que es la colección de advocaciones en esta época alto medieval en Asturias. Entonces nos desviamos a uno de los valles transversales que tanto hacia el oeste como hacia el este salen al encuentro de este valle principal por el que discurre el río Lena, y vamos a ir en este valle que se llama de Felgueras por el arroyo que discurre y que desemboca en el Lena. Pues vamos a visitar este monumento y lo que pensamos que fue su monasterio adyacente. Bueno, hay que decir, aunque creemos que todos nuestros seguidores ya lo notan, que está realizado con Minecraft, con este famoso y potente programa educativo, y que para facilitar una visita virtual un poco competente, pues nos hemos visto obligados a redimensionar el edificio en más de 2 veces, es decir, está reconstruido a una escala de 2 1/3 1, es decir, es más del doble el edificio que hemos representado que el edificio original, lo cual nos puede hacer una idea de la pequeñez que tenía este edificio, que hemos magnificado, repito, a los únicos efectos pedagógicos de facilitar la visita. Ahí al fondo, aunque también, pues por no extendernos, esto estaría casi a un kilómetro, a cerca de 1 milla del lugar del monasterio y de la iglesia, vemos que se situaba un lugar conocido como el Palacio, que era la sede de una casa prioral, o sea que una iglesia estaría asistida por un clérigo,
Esto nos refuerza en la creencia de que este monasterio, al que sirvió esta iglesia actualmente advocada a Santa Cristina de Lena, pues era un monasterio femenino. Vamos a subir un poco hacia el monasterio, hacia los edificios del monasterio, que serían, ahí arriba tenemos un hórreo y aquí abajo tenemos pues tanto el dormitorio como el refectorio y la cocina del monasterio, que vemos que no formaba una unidad cerrada en torno a un claustro, sino que, como ocurre en estos monasterios rurales hispánicos de la Alta Edad Media, ya desde época visigoda, constituye un conjunto de edificios abiertos. Bueno, aquí están los monjes, que bueno, a falta de monjas, como en el Minecraft, el género femenino no está muy representado, a no ser a través de mods, y no queremos complicarnos mucho, pues tenemos monjes en lugar de monjas. Bueno, desde aquí tenemos una buena visión del edificio. Vemos que es un edificio de desarrollo longitudinal, en un aula única, construido a partir de un cuadrado y su desarrollo a partir de las diagonales y semediagonales del mismo, como se podrá ver por quien tenga interés en el trabajo científico de desarrollo audiovisual de las entrevistas en las que hemos tratado del edificio, y que estará próximamente a disposición del público en nuestro canal de YouTube y también en el repositorio o base de datos de Academia Edu, de trabajos científicos. Bueno, pues vemos que se desarrolla, como decíamos, longitudinalmente a partir de un cuadrado, y el desarrollo de su diagonal y su semidiagonal. Y luego tiene 4 cuerpos anexos. Uno corresponde al santuario, que está configurado a partir de la proporción áurea del cuadrado inicial. Vamos a recorrerlo perimetralmente. Aquí vemos el ábside, la parte absidal del edificio, y luego tiene a los lados 2 cuerpos cúbicos que adosan al cuerpo rectangular principal central. Vamos a verlo desde un poco más abajo, mejor. Este sería el correspondiente al lado sur, y perimetrando el edificio, pues antes de llegar al del lado norte vamos a llegar al pórtico. Este es el pórtico a través del cual se penetran en el aula de la iglesia, y aquí tenemos el habitáculo lateral correspondiente al lado norte. Estos habitáculos, como veremos ahora, vamos a explicar su función, que sería litúrgica. Al constituir este edificio el templo de un monasterio, donde todos los que aquí se acogían al culto tenían algún grado de ordenación, con lo cual todo el interior del templo, que ahora veremos, constituía una única nave destinada, o coro único destinado a los fieles, que en este caso creemos que serían monjas. Esto fue modificado a principios del siglo XI, y seguramente este pórtico estaba más cerrado de lo que se puede contemplar ahora por quien visite el templo, y que ha quedado en esta configuración actual debido a la ampliación de la tribuna. Aquí tenemos los típicos habitáculos destinados a acoger a quien se acogiera sagrado en el atrio de la iglesia. Bueno, sobre ellos está la tribuna, como decimos, reformada en el siglo XII. Bueno, una parte muy importante de este templo de Lena, y que nos refuerza en la creencia de que esto fue un monasterio femenino, es el cancel alto. El cancel alto supone que el clero celebrante se encuentra aquí arriba, el altar se encuentra en el interior de la capilla única, como vemos, con su reservorio para el eucarístico o edículo, con unas credencias para colocar pues, los libros sagrados, los útiles del culto, las patenas, etc. Y vemos que desde aquí sería desde donde los oficiantes, sin bajar en ningún momento al coro, se dirigirían a los destinatarios del culto, que serían, pues eso, una congregación seguramente femenina, como recientemente postuló, en nuestra opinión muy acertadamente, Isabel Torrente, profesora de la Universidad de Oviedo. Bueno, entonces aquí arriba habría unos presbíteros masculinos, que son los únicos que pueden oficiar la misa, y aquí abajo se situaría el coro femenino. Dentro de los papeles auxiliares sí que
podría ocurrir que en alguna medida el coro femenino colaborara desde estas habitaciones en el desarrollo del culto a base de, pues eso, depositar o trasladar accesorios, etcétera, al presbiterio, encontrándose en la escalinata con los clérigos oficiantes, ya que en ningún momento ellas podrían subir al presbiterio. Sus funciones estarían relacionadas con el canto. Esta tribuna reformada, que seguramente inicialmente sería más pequeña, es una ubicación privilegiada desde la cual seguramente la abadesa asistiría al culto, y que después, posteriormente, en el siglo XI, a inicios, con la reforma de la liturgia desde la hispánica hasta la romana en el reinado de Alfonso VI, se empezaron a constituir para las festividades mayores una suerte de celebraciones teatrales que se celebraban en unos ámbitos elevados de la iglesia llamados Galileas, y entonces fue cuando se amplió seguramente esta tribuna. El edificio estaba enfoscado interiormente, como demostraron las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo por el Instituto Arqueológico Alemán con el auxilio del profesor de la Universidad de Oviedo, Lorenzo Arias Páramo, dirigidas por Sabine Noah Halley, y que descubrieron restos aquí en la confluencia de las escaleras con los muros del aula única. Esta escalera, al haber sido reformada, pues al desmontarla para ver cuál pudo ser la configuración inicial de la misma, se descubrió este estuco de color ocre parduzco con líneas blancas que seguramente decoraba todo el interior del templo. Este cancel alto, que está adornado por columnas, en la parte de arriba, aunque aquí en Minecraft no lo hemos podido reproducir, representa 5 iglesias que son símbolos, digamos, que refuerzan el carácter sacro del presbiterio y que simbolizan en la teología del Antiguo Testamento al tabernáculo, es decir, el Sancta Sanctorum o el lugar más sagrado del templo, como se corresponde con el lugar desde donde los clérigos ofician, para la congregación femenina que estaría situada aquí abajo y que participaría con el canto litúrgico, y también con funciones auxiliares relacionadas con estas dos habitaciones laterales. Tanto en el cancel como en una celosía de las que rematan esta arquería alta o este cancel alto, se encuentran pistas para establecer la data del templo, que probablemente no es posterior al 643, o sea, a mediados del siglo VII, pero que también nos hace muy sugerente la posibilidad de que con anterioridad a este templo hubiera aquí otro, o aquí o en las cercanías, consagrado a los santos Pedro y Pablo, que es lo que reza la consagración de los canceles, que aquí tampoco hemos podido, hemos optado por no reproducir. A los lados del altar mayor hay unas credencias u hornacinas que pudieron contener, pues eso, unas pequeñas memorias o altares con otras advocaciones, y a ese respecto vuelve a resultar bastante sugerente la referencia que hace el tablero de cancel, aunque pueda ser reaprovechado, a los apóstoles Pedro y Pablo. Todo el interior se encuentra abovedado en una bóveda reforzada por arcos, no reforzada, sino más bien articulada por arcos fajones que descansan sobre una arquería ciega de 3 tramos, con medallones en las enjutas de los arcos pendentes de unas bandas al estilo de lo que se conoce a mucha mayor escala en Santa María de Naranco, por lo que frecuentemente este edificio se ha puesto en relación con el arte ramirense o de la etapa convencionalmente utilizada por la historiografía al uso del prerrománico asturiano dentro de la etapa conocida como ramirense del arte asturiano. Si bien es cierto que puede ocurrir que este edificio se copiara a partir de Santa María de Naranco y fuera una reducción homotética del mismo, también puede ocurrir simplemente que se utilizaran recursos que son muy frecuentes en la arquitectura europea desde el Bajo Imperio Romano, como la arquería ciega y la bóveda reforzada por arcos fajones, tal como muchos expertos en arquitectura romana, como por ejemplo Choisy, pues hacen ver en su bibliografía al respecto, y que después continuaría en esta época, que ya es de claro influjo oriental de la arquitectura proto y pleno bizantina, que partiría del siglo VI hasta el octavo-noveno, donde entraríamos ya en el bizantino medio.
O sea que nos encontraríamos ante un monumento característico de época paleocristiana. Y bueno, esperando que os haya resultado la visita de interés, y probablemente subiré el mapa a Planet Minecraft para que se pueda descargar desde ahí. Pues nada, nos despedimos. Podríamos visitar los edificios del monasterio, pero bueno, nos extenderíamos mucho. Probablemente vamos a subir el mapa para que los interesados puedan descargarlo. Vemos que está el dormitorio, un hórreo, y luego pues con una orientación norte-sur estaría el refectorio, con una orientación este-oeste, como corresponde canónicamente a este tipo de edificios, estaría el dormitorio, con un almacén debajo. Luego, en el lugar de palacio que hemos representado, aunque más cerca de lo que realmente se encuentra, además de la casa prioral, es decir, de una capilla para el culto del canónigo o de los canónigos que prestarían sus servicios espirituales aquí en el monasterio femenino, pues hemos reproducido también algunas viviendas y aquí abajo algunas granjas de potenciales siervos que se dedicarían fundamentalmente a la ganadería y asimismo tendrían algunos pequeños cultivos a nivel de subsistencia. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos de esta visita al monasterio primitivo, alto medieval, conocido hoy en día por su templo, con la advocación de Santa Cristina de Bolsena, pero que, es decir, que hoy en día la conocemos como Santa Cristina de Nera, pero que repetimos, probablemente no es nada desdeñable la probabilidad de que tuviera otra advocación más ajustada a los usos litúrgicos y geográficos que se daban por aquellos tiempos en el reino de Asturias, ya plenamente consolidado tras la muerte de Alfonso II. Bueno, pues nada más. Con este paisaje tan propio de las épocas navideñas en que nos encontramos, nos despedimos de todos los amigos y seguidores de Ab Urbe Condita y de nuestro canal de reconstructivismo en YouTube y otras plataformas. Buenas noches a todos.